Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie de Santiago. Estamos en la epístola de Santiago, capítulo 4. Hemos visto 3 ya en lo que va de este tiempo. Y Santiago ha sido interesante, ha sido fuerte, nos ha retado. Entonces me encantaría poder poner este tiempo en manos de Dios. Como sabes, cada semana oramos por un pastor de la ciudad y una iglesia. Así que cuando escuches el nombre de los pastores, si quieres levantar una oración conmigo, estaría bien. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Padre, porque sé que tú eres un Dios bueno y podemos experimentar tu toque, tu transformación cada semana. Queremos poner este tiempo en tus manos y te pido que tu Espíritu Santo nos transforme, que no solamente recibamos información, sino transformación. Señor, te pido que nos acompañes y que puedas hacer lo que solo tú puedes hacer en la vida de cada uno de los que estamos aquí, que mientras yo expongo tu palabra, tú nos hables, nos retes, nos desafíes. Y Señor, como cada semana queremos orar por la iglesia Sion en esta ciudad y sus pastores Paco y Guti Rodríguez. Te pedimos que les bendigas, Señor, que tu Espíritu Santo esté con ellos, que los fortalezcas. Señor, protégelos del mal, suple toda necesidad y, Señor, oramos que esta iglesia crece y se desarrolla en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título de mi mensaje es Enfoque. Vamos a hablar un poquito acerca de esto y quisiera entrar de lleno a la palabra. Santiago 4, del verso 1 en adelante, lo voy a dividir en 6 puntos. Si estás tomando nota, puedes tomar nota. Vamos a hablar de 6 cosas, pero Santiago empieza así. ¿Qué es lo que causa las disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman hasta matar para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. El Santiago empezó otra vez durísimo y a la cabeza, ¿no? Y mi primer punto es la lucha interna. Cuando Santiago empieza esta parte otra vez, hace unas preguntas retóricas, 2 preguntas retóricas en estos versículos, y los términos que utiliza son términos de guerra. Está hablando en uno que es una guerra externa, que es polemos, pero está hablando de otra guerra interna, que es maxe. Cuando habla de que no tenemos y que deseamos y que envidiamos, y entonces que los malos deseos combaten en nuestro interior. Está hablando de una guerra interior en nuestra vida y en nuestro corazón. Ahora, es interesante porque mientras no tenemos un corazón sano, siempre vamos a estar incómodos, siempre vamos a estar en disputas, siempre vamos a estar viendo lo de afuera en lugar de centrarnos en lo que queremos obtener en nuestra vida. Y la oración que Santiago expone aquí dice, no reciben porque no piden de acuerdo a lo que Dios tiene. Es una oración inmadura que también puede provenir de un corazón que no está sano. Así que Él nos desafía para que podamos entender. Y lógicamente, a mí me pega mucho porque solamente a mí me pasa, ok, voy a hablar de mí, ¿está bien? Solamente estoy hablando de mí, ¿eh? Pero cuando leo esto, es como si Santiago me dijera, pues estás medio loco. Y yo digo, amén. Porque realmente muchas veces deseo cosas, pero me encuentro luchando en mi interior con malos deseos y con envidias. Y la realidad es que eso no es algo que Dios quiere en mi interior. Y muchas veces la envidia tiene que ver porque estoy poniendo mis ojos en lo de afuera en lugar de ver lo que Dios está haciendo en mi vida. Cuando yo me desconcentro y me enfoco en lo que está pasando en la vida de los demás, bueno o malo, pierdo la oportunidad de situarme en la posición que Dios quiere en la que esté y que pueda caminar y disfrutar. Aún sea una situación difícil o estemos en medio de un desierto
o estemos pasando una situación complicada, cuando Dios nos sitúa en nuestra situación, pero estamos viendo lo que Dios quiere hacer, puede tener un poco de sentido. Ahora, también en la primera parte de la epístola, Santiago nos desafía diciéndonos que conocer la palabra de Dios no es suficiente, no nos va a transformar. Lo que él nos dice es que tenemos que conocer la palabra de Dios y obedecerla, lo cual es un poco complicado, porque muchas veces Dios nos viene a hablar en ciertas áreas de nuestra vida y la realidad es que nos resistimos. Es normal probablemente, pero Lucas 8:14 lo dice de esta manera: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Qué interesante, regresando a Santiago en los primeros 3 versículos, que nos dice que de alguna manera estamos preocupados por lo que tienen los demás, tenemos envidias, queremos matar a las personas y no tenemos lo que deseamos porque no lo pedimos de una forma correcta. Sabes, muchas veces nuestra vida está enfocada en las cosas de afuera, lo que queremos lograr, no está mal nada de eso, pero Lucas nos da a entender que Dios plante en nosotros una semilla y que esta semilla espera que dé fruto a nuestro corazón. Pero a veces estamos tan enfocados en lo demás, preocupados, angustiados. Hay días en los que a veces me acuerdo y es muy confrontante ver que dediqué una gran parte de mi día o de mi tiempo en estar preocupado, sabiendo que Dios es el que me da la vida cada día y que no puedo hacer nada para añadir un día más a mi existencia. Y lo dice claramente Mateo: preocúpense nada más por lo del día de hoy. Pero a veces nos cuesta trabajo confiar en Dios. Creo que es parte de la naturaleza interna humana y es esto, la lucha interna. Ahora quiero avanzar al verso 4. Todavía se pone un poquito más duro. Y Santiago dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Qué creen ustedes que quieren decir las Escrituras cuando afirman que el Espíritu de Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? Sin embargo, Él nos da más gracia para que hagamos frente a estos malos deseos. Y mi punto número 2 es el mundo. El mundo. Ahora, el término de adulterio es un término súper fuerte, pero es un término que se utiliza para una falla dentro del matrimonio. Y lógicamente Santiago está hablando de el paralelismo que nos habla toda la Biblia acerca de Jesucristo y su iglesia, como Jesucristo y su novia, de la misma manera con el matrimonio. Todo el libro de Efesios habla del matrimonio y habla de la iglesia. Y sería un poco ilógico que todos los chicos o chicas que estén solteros, además de estar buscando a alguien guapo o guapa para casarse, llegaras y le dijeras: hey, ¿cómo andas? Bien, ¿y tú? Bien. Tengo mi lista, estoy buscando al hombre de mi vida o a la mujer de mi vida. Ah, cuéntame. ¿Y? No, pues busco a alguien que sea alto y que sea infiel. O una persona que dijera: busco una chica que tenga ojos verdes, pero que sea infiel. ¿Y por qué no te has casado? Es que no he encontrado una infiel, he conocido a puras fieles. O sea, pareciera como absurdo, porque lo que deseamos en la relación íntima, cuando estás buscando una persona para caminar el resto de tu vida, probablemente ni siquiera te interesa si cocina bien o mal. Es importante, mujeres, porque cuando el hombre tiene el estómago lleno, todo es felicidad. Iba a decir otra palabra, pero estómago se oye más bonito. Pero, lógicamente, lo que estamos buscando es fidelidad. Y cuando Santiago nos dice, a través de esta epístola, lo que Dios está buscando en nuestra vida es fidelidad. Dios desea
de ti y de mí y de cada uno de nosotros que seamos fieles, fieles a Él y fieles a su palabra. Ahora, interesante también que a veces hemos predicado o enseñado de que no, es que no te mezcles con el mundo. Entonces en la iglesia le decimos, no tengas amigos en el mundo, aíslate del mundo, no te juntes con estos mundanos y muchas cosas. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice otra cosa. En Juan 17:15 dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad, y así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Tú y yo estamos enviados al mundo para alcanzar al mundo y transformar al mundo. Claro, es bien claro Santiago y nos dice, guárdalos del mal y que no se involucren con el mundo. Lo he explicado antes, es como un barco que está sobre el océano, tú y yo somos el barco, el océano es el mundo. Mientras estemos sobre el océano no pasa nada. Cuando dejamos que el agua entre en nuestro barco, que el mundo entre en nuestra vida, nos empezamos a hundir. Pero somos enviados para transformar el mundo, porque si no, ¿quién le va a predicar a las personas? ¿Quién los va a alcanzar? Y personas pueden estar logrando todo en su vida, ganando $1 millón cada día y siguen sintiendo un vacío enorme en su corazón porque fuimos diseñados para encontrarnos con Jesús y para que su Espíritu Santo habite en nuestros corazones. Y mientras no logras encontrar esto, tu vida puede tener todo y nada y puede estar vacía. Así que recordemos que tú y yo necesitamos ir afuera con el mundo para poderlo transformar. Continúo. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Este es mi punto número 3, humildad. El término orgulloso proviene de 2 palabras griegas, arriba y mostrarse a sí mismo. Esto se relaciona con los maestros arrogantes. Y sabes, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Creo que la iglesia siempre tiene que tratarse de Jesús. Tiene que ser el centro de nuestras vidas. Cuando alguien probablemente nos pueda preguntar, hey, veo que tienes un buen matrimonio, tienes que levantar y glorificar a Jesús. Oye, creo que te está yendo muy bien en esto que estás emprendiendo, ¿qué estás haciendo? Tienes que levantar a Jesús y glorificar a Jesús. Porque, ¿sabes? Ninguno de nosotros puede tener crédito por sí mismo de las cosas que hacemos. E incluso dice la Biblia que Dios es el que te da el poder para hacer riqueza. Así que tú y yo tenemos que mantener una posición humilde en nuestro corazón. Me encanta porque como está hablando de términos de guerra, nos dice resiste al diablo y él huirá de tu vida. Y creo que el diablo generalmente viene y toca nuestra puerta con pensamientos, con cosas distorsionadas, con verdades tragiversadas, con una palabra que no es completa. Y generalmente, como lo dice Juan también, el diablo es un león rugiente que está buscando a quien destruir. Y su ministerio es matar y destruir. Y créemelo, si puede, lo va a hacer. Pero es interesante también que cuando vemos a Jesús siendo tentado al inicio de su ministerio, pues Jesús podía haber llegado y el diablo le dice, si te postras ante mí, te entregaré todos estos reinos. Y Jesús podía haber dicho algo más o menos así. Pues, Padre, esta cucaracha me está molestando, que baje fuego del cielo y lo consuma. ¿Cuántos creen que podía haber pasado eso? Algunos. Claro que hubiera podido suceder. Jesús le dijo a Lázaro después de 4 días muertos, Lázaro, ven para acá, y salió. Todo lo que Jesús dijo con su boca sucedió. Pero el ejemplo es que tú y yo seguimos a Jesús
Y cuando el diablo nos ataca, tú y yo no podemos pararnos y decir, Señor, que baje fuego y que consuma a esta cucaracha. Lo que tenemos que hacer es defendernos con la palabra. En Efesios 5 dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo y es con lo que nos defendemos. Entonces viene el diablo a traerte una mentira y tú puedes con la palabra contrarrestar esto. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que saber que hay poder en ella. Tenemos que poder luchar cuando estamos en una situación complicada. Y sabes, si tú y yo sabemos resistir, que es una posición de combate, ni siquiera dice la palabra, aviéntatele encima y ahórcalo. Le voy a hablar con mucho respeto acerca de la guerra espiritual, porque Jesús nunca hizo guerra espiritual en toda la Biblia. Lo que Jesús hizo fue utilizar la palabra de Dios. Lo que tú y yo tenemos que saber es conocer la palabra de Dios. El diablo no se va a enojar porque le grites duro. El diablo se va a preocupar cuando tú le digas, la sangre de Cristo Jesús pagó por mi salvación, soy un hijo de Dios y hay una marca del Espíritu Santo en mi vida. Ahí el diablo va a temblar. Ahí el diablo va a temblar. Ahora lo que sigue es algo increíble. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Si no te acuerdas nada de este mensaje, recuerda esto. Te puedes acercar a Dios y Dios se acercará. Es interesante porque si hablamos de la iglesia hace 3000 años, vamos a pensar que estamos en la iglesia hace 3000 años y alguien viene por primera vez, alguien invitó a alguien. Yo sé que hay personas que vienen hoy por primera vez. Mis amigas de Aguascalientes trajeron a sus amigas de Guadalajara, aquí están adelante. Entonces, imagínate que viene alguien por primera vez, pero hace 3000 años. ¿Estás conmigo en el desierto, Moisés, Aarón? ¿Ya estamos ahí? Y entonces llegan y empiezan a ver, como nos lo narra la Escritura en el Antiguo Testamento, que hay una serie de sacrificios para poder entrar del lugar santo al lugar santísimo. Y entonces están emocionados, hay música, por supuesto, hay liras, hay panderos, hay flautas. El sacerdote está haciendo una serie de sacrificios. Llega el momento cúspide de la reunión y el sumo sacerdote está a punto de entrar para encontrarse en el lugar santísimo con la presencia de Dios para poder traer redención y perdón de los pecados para el pueblo. Y como en esa época se daban cuenta que la gente se moría en su pecado, cuando Acab comete el error, 3000 personas descienden al infierno en un segundo. Todos temían a Dios, todos querían hacer bien las cosas, pero todos eran pecadores, igual que tú y que yo. Entonces están las personas que vienen por primera vez. Y resulta ser que el sumo sacerdote entra, ora, ofrece incienso, ofrece sacrificios, la presencia de Dios viene, le dice que Padre, gracias, todo lo están haciendo bien, les amo. Sale el sumo sacerdote y les dice, todo estuvo increíble, Dios nos está dando un año más de gracia y de favor. Y se van todos felices. Pero entonces ellas dicen, estuvo padrísimo, hay que invitar a más personas. Vienen la siguiente semana, no aquí, acuérdense que estamos hace 3000 años, y entonces llegan y está el sumo sacerdote, todo sucede igual, hay música, hay cantos, hay sacrificio, pero en el momento cúspide, y ellas preguntan, ¿y a qué horas va a entrar el sumo sacerdote para pedir perdón por nuestros pecados? Y entonces le dicen, no, se tienen que esperar un año. ¿Cómo? Y se van a sentir defraudadas sus amigas. Ya ves, estábamos bien entretenidas y nos trajiste aquí. ¿Cómo? Se tienen que esperar un año. Pero, ¿sabes? Esto es una locura increíble. Porque Jesús murió en la cruz para romper el velo que nos dividía de su presencia. Y tú y yo hoy, como dice Apocalipsis 1:6, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Tenemos el poder y el acceso de venir delante de Dios en cualquier momento de nuestra vida. Y es increíble porque dice que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Ahora, cuando personas hablan en diferentes conferencias, hay una estadística de que cuando el conferencista manda un reto, esto no es una conferencia, déjame terminar mi ejemplo, cuando un conferencista lanza un reto, sabe que el 20% lo va a hacer.
El 80% no lo va a hacer. Como aquí estamos en la iglesia y no es una conferencia, yo soy tu pastor y te tengo mucha fe, yo sé que aquí el 100% lo va a hacer. Bueno, pues, no llegué ni al 10, por 5%. Pero observa esto, porque es súper didáctico Santiago y me encanta. Dice que se acerquen a Dios. No dice tu pastor te va a llevar de la mano. No dice no te preocupes, si no quieres nada, Dios va a estar ahí. O sea, nos está pidiendo una acción en donde debemos de movernos del lugar en donde estamos para acercarnos a Dios. De eso se trata. Y si nos acercamos a Dios, Dios se va a acercar a nosotros. Por eso los primeros minutos de tu día son sagrados. Y no importa si subió la bolsa y ganaste mucho dinero en las acciones. Si no tienes que ir y buscar a Dios, acercarte a Él, venir delante de Él, orar, dedicar los mejores minutos, leer la palabra de Dios, nutrirte tu espíritu y después venir con Él y puedes derramar las lágrimas que ahorita lo vamos a ver para que Dios siga transformando nuestras vidas. El tema es que no todos queremos acercarnos a Dios, sino queremos seguir haciendo nuestra onda. Punto 3. Ya fue el que dije. Qué bueno que están atentos. El 9, versículo 9. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya un lamento profundo y dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante de Dios y Él los levantará con honor. Y el punto 4 es el arrepentimiento. Y no nos han sabido explicar, o puedo a lo mejor usar esta palabra, vender bien lo que es el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no nos hace más débiles, ni tampoco nos merma, sino que el arrepentimiento es la puerta para la verdadera libertad. Y cuando tú y yo venimos delante de Dios y nos arrepentimos, Dios tiene el poder en nuestra vida para poder entrar y transformar. Pero tú y yo tenemos que tomar este paso y esta decisión. Y por eso me encanta que haya lamento y profundo dolor, porque yo puedo ser un neurótico en mi casa y mis hijos, todo el mundo se da cuenta menos yo, ¿verdad? Y vienen y me dicen, hey, como que andas muy gritón y andas muy neuras. Y yo les puedo decir, no, si quieren, yo soy el papá, Dios me hizo así, y si quieren, bueno, si no, lárguense. O sea, muchas personas a nuestro alrededor pueden ver que tenemos problemas, pero mientras tú y yo no aceptamos que tenemos algo de lo cual arrepentirnos, podemos tener en pausa la bendición de Dios y la transformación 5 años, 10 años, 20 años o 100 años. Y el arrepentimiento es la victoria a través del dolor para la transformación. Por eso en Alcohólicos Anónimos, cuando llegas a un grupo y tú reconoces que eres un alcohólico, el primer paso es reconocer que eres un enfermo y que no puedes, que estás derrotado, que te arrepientes. Y ahí empieza un proceso en donde Dios te transforma y a través de una supuesta derrota obtienes la victoria. Se me hace increíblemente hermoso, divino y espiritual que podamos ir delante de Dios y que podamos decirle las cosas en las que nos sentimos mal, las fallas que tenemos en nuestra vida, en donde nuestro corazón está de una manera incorrecta, orar y buscar su amor, su abrazo y su transformación. Porque lo que Dios quiere hacer es transformar nuestras vidas. No tienes que ir a apantallar a nadie, porque puedes apantallar a todo el mundo, pero Dios sabe quién eres en el momento en el que nos dormimos. Él conoce nuestro corazón, nuestros retos, nuestras luchas. Verso 11. Es que me da risa porque el verso 11 empieza, amados hermanos. Ya saben, ¿no? Ya lo vimos mucho aquí. Ya lo enseñé que es como cuando tu esposa te dice, amado
esposo. Y dices, ya valió, que suene el celular, que llegue mi suegra, que se vaya la luz, que algo suceda. Porque ya cuando tu esposa te dice, amado esposo, y así Santiago se la ha pasado, amados hermanos, y ¡pum! Se encarga de sacar ahí. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Cuando está hablando de la ley de Dios, está hablando del amor y del perdón. Eso significa. Entonces critican y juzgan el amor y el perdón de Dios. Les corresponde, en cambio, obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes para juzgar a tu prójimo? Y se me hace increíble porque obviamente yo estoy ahí y muchas veces estoy en la iglesia, antes me pasaba más y escuchaba una palabra y yo volteaba a ver si mi hermana Nancy había venido. ¿Estás aquí, Nancy? No está, o sea que pobre de ella le va a llover. Por no venir. Entonces yo escuchaba algo y decía, no, esta palabra es para Nancy. Debería de haberla escuchado y le marcaba, ¿dónde andas? Debes de haber venido a la iglesia. El pastor dijo esto y hasta el resumen. No. O están hablando de cierta situación y piensas que es para tu esposa o para tu esposo. Pero el tema con el juicio, que yo lo digo de esta forma, lo digo con respeto, pero quiero ser claro, el juicio es muy fácil y es muy mediocre. Porque entonces yo me fijo en los demás, lo que deben de cambiar, lo que está mal en sus vidas, y no pongo la atención en mi propia vida con lo que Dios quiere hacer para transformarme y para cambiarme. Y es tan fácil hacer juicio. He conocido personas que hacen juicio con tanta facilidad y hay un teólogo que se llama Robertson que dice que este versículo es el resumen central de toda la carta. Dice, el juicio entre hermanos es un problema espiritual serio, serio. Entonces, lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo es que en vez de estar viendo la vida de los demás, podamos ver nuestra propia vida. Cuando atiendes a una pareja generalmente que está en una situación de conflicto, que eso puede ser de lunes a domingo, porque el matrimonio es algo divertido y difícil. Pero tú puedes llegar y entonces, ¿y cuál es el problema? Y el esposo saca una lista de 20 puntos, ¿no? Es que mi esposa esto y 20, digo, para no decir 200. ¿Y cuál es tu bronco, lo tuyo? No, pues yo soy perfecto. Yo no tengo nada que cambiar. Pero generalmente así es en nuestra vida. Estamos enfocados en los demás, queremos cambiar a los demás, criticamos a los demás, juzgamos a los demás y perdemos toda oportunidad de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces dejemos de ver la vida de los demás y concentrémonos en nuestra propia vida. Si en tu matrimonio las cosas no funcionan bien y tú cambias y tu pareja no cambia, es asunto de Dios y de ella y del Espíritu Santo. Pero tú tienes la responsabilidad. Tú puedes cambiar tu propia vida. No podemos cambiar la vida de los demás. Y sabes, hacer la función de jueces es tomar el papel de Dios. Y yo no quiero meter las manos ahí. Por eso cuando alguien critica a algún ministro o algún ministerio o alguna cosa, aunque esté mal, yo generalmente digo, él tendrá que darle cuentas a Dios. Yo no quiero meter mis manos allí. Yo no quiero ser responsable. Y como lo vimos también en Santiago, si vas a poner algo en tus redes sociales, en vez de criticar, porque en tu boca está el poder de la vida y de la muerte, es mejor que hablemos vida. Santiago 2:8 dice, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema como aparece en las Escrituras. Ama
a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es nuestro llamado, iglesia. Dejar de ver los defectos de los demás, dejar de criticar a los demás, dejar de compararnos con los demás y ver qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hay una comparación que es sana, la comparación personal. ¿Cómo estoy ahora? ¿Cómo estaba hace un año? ¿Cómo estaba hace 4 años? ¿Cómo está mi relación con mi esposa hoy después de 30 años? ¿Cómo empecé de recién casado? ¿Cómo estaba hace 10? ¿Cómo está hace 20? ¿Cómo está ahora? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Y cuando estamos en la presencia de Dios, Dios es un Dios bueno que nos habla. Continúo en el verso 13 para empezar a concluir. Presten atención ustedes que dicen hoy o mañana, perdón, me quiero regresar a algo que se me olvidó. Me encanta en el punto anterior, en el 5 en el juicio, que el pastor Robert tiene una frase increíble. Dice, si no entiendes algo, no lo critiques. Porque a veces es tan fácil criticar y a veces ni siquiera entendemos lo que está pasando una persona o por qué una iglesia hace cierta cosa. Y si vas a decir algo, bendícelos. Aunque piensen diferente que tú, aunque hagan las cosas diferentes que tú, bendícelos, habla vida y Dios se encargará. Si alguien está haciendo algo malo, no te preocupes, también lo dijo Santiago, vamos a ser juzgados con más severidad todos aquellos que tenemos el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Deja que Dios sea Dios. Deja que el Espíritu Santo sea el Espíritu Santo. Verso 13. Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben cuál será? ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se espuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Y creo que nuestra vida, en todo lo que nos está diciendo Santiago y toda la Escritura, tiene que ver mucho con confiar en Dios, reconocer a Dios y poner toda nuestra esperanza en Dios. Y de alguna manera aquí es interesante porque hacemos planes y hacemos cosas y no está mal esto, no me malinterpretes. Pero tú puedes hacer un montón de cosas, incluso buenas para Dios o aparentemente piadosas, pero si Dios no te pidió que hagas eso, estás haciendo tus propios planes. Y una plática constante entre Sara y yo y Sara y yo y los dos, es que todo lo que hacemos, nos cuestionamos por qué lo hacemos. ¿Por qué hacemos el congreso de día 1 y platicamos? ¿Por qué queremos plantar iglesias? ¿Por qué queremos extender el reino de Dios y lo platicamos? Porque, ¿sabes? De repente también iglesias empiezan a hacer cosas por imitación o por envidia o porque están viendo lo que los otros hacen, y en nuestra vida en general, en tu vida, todo lo que haces, tu desempeño en tu familia como profesional, en tu negocio y todo lo que hagas, tiene que estar alineado a lo que Dios quiere hacer y no reaccionar por envidia, no hacer las cosas por un impulso en donde estamos viendo lo que los demás hacen, porque estamos llamados por Dios con un propósito especial y específico. Entonces, tenemos que reconocerlo y podemos hacer planes, no está mal eso, pero tenemos que pensar, si Dios quiere que hagamos esto o aquello, entonces lo haremos. Y eso significa integrar a Dios en nuestra vida y en nuestros planes. Confiar en Él, mi punto 6. Juan capítulo 15 del verso 5 en adelante dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ustedes producen mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Nada. Por eso nuestra vida tiene que ser una vida en donde Dios esté incluido en todo lo que hagamos.
Y esta semana escuché una frase de un pastor que es cantante y que ha sido muy famoso en los últimos años, varios años. Tiene 40 años de ministerio. Y él decía algo más o menos así, decía: toda mi vida le he preguntado a Dios cuál es su voluntad para mi vida, pero tardé 40 años en cambiar la pregunta. Y ahora mi pregunta es: ¿cuál es mi vida para tu voluntad? Porque todo se trata de Él. Y lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida es tomarnos de la mano, que lo conozcamos, que tengamos una relación con Él. Cristianismo no es una religión. Cristianismo es una persona que se llama Cristo Jesús, que está viva y que lo que desea es relacionarse con cada uno de nosotros de manera personal. Cristo Jesús murió en la cruz para reconciliarnos. Y a través de Cristo Jesús podemos acceder al Padre. Ahora, cuando te hablaba de acercarnos a Él, creo que a veces no alcanzamos a entender muy bien los conceptos. Porque obviamente si te invito a comer hoy o me invitas a comer, o sea, a lo mejor vamos a ir a un lugar bonito y vamos a poder escoger del menú algo que nos apetezca. Y está padre y disfrutamos esa comida y a veces hasta oramos y le damos gracias a Dios y está bien. Pero si estuvieras en África, en donde no hay comida, y tuvieras 3 semanas sin comer absolutamente nada, y te dan un pan tostado, te puedo asegurar que llorarías, brincarías, gritarías y le darías 10 veces más gracias a Dios. Lo mismo sucede con la presencia de Dios. Y es mi deseo y mi oración que nunca nos acostumbremos a esto, sino que cuando nos acerquemos a Dios, podamos realmente entender el valor de esto y lo que significa. Dice la palabra que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todos los que creamos en Él tengamos la vida eterna, en Juan 3:16. Y también dice la palabra de Dios que Él nos ama tanto que lo que desea es involucrarse con nosotros, tener una relación. Apocalipsis 3:20 dice que Dios está tocando la puerta de nuestro corazón. Dios desea una relación contigo. Lo que sigue diciendo Apocalipsis es que si abrimos la puerta, Él entrará y cenará con cada uno de nosotros. Así que me encantaría pedirte que te pongas de pie para poder terminar orando por ti. Si no te importa cerrar los ojos, me encantaría que cierres tus ojos, porque este es un momento en donde el Espíritu Santo quiere hacer algo en tu vida. Y cuando hablamos de cerrar los ojos es nada más para que no te distraigas. No tiene nada que ver si es más espiritual o menos espiritual. Creo que estás hoy en este lugar porque Dios quiere hablar a tu vida. Y quiero pedirle al Espíritu Santo en este momento que si te mostró alguna área de oportunidad, de arrepentimiento, lo puedas hacer durante el día de hoy o durante la semana, que puedas venir delante de Dios y pedirle que te ayude, porque el arrepentimiento abre las puertas del cielo para ser libres. Quiero animarte a que decidas conscientemente acercarte a Dios cada día de tu vida y que sepas que hay una promesa en donde Él dice que Él se acercará más a ti. Y te puedo garantizar que conforme hagas esto, muchas veces habrá oposición y será difícil, pero encontrarás un deleite en su presencia como nunca antes. Y quiero orar por eso sobre tu vida. Señor, te pido que cada uno de los que estamos aquí, me incluyo, cuando vengamos delante de ti, nos acerquemos a ti. Te pido que tu presencia sea evidente en nuestras vidas. Señor, oro para que sigas transformándonos a cada uno de nosotros. Señor, si alguno de nosotros está experimentando juicio y estamos perdiendo el tiempo en ver la vida de los demás, te pido que quites esto de nosotros y que podamos venir delante de ti y saber con certeza lo que tienes para cada uno. Te pido que conozcamos tu palabra y la obedezcamos.
Que tu presencia sea evidente, Señor. Quiero terminar haciendo una oración final para todos aquellos que están hoy por primera vez aquí. La Biblia dice en Romanos 10:9 que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, tendrás la vida eterna. Lo que significa es que tú y yo podamos aceptar la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados. Así que quiero invitarte a hacer esta oración si tú quieres depositar tu vida en manos de Jesús, si quieres que Él entre a tu corazón. Quiero animar y guiar en esta oración y quiero pedirle a la iglesia que podamos orar juntos. Podemos decir: Señor Jesús, te doy gracias por mi vida. Yo reconozco que soy un pecador y el día de hoy me arrepiento. Acepto tu muerte en la cruz. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que tu Espíritu Santo entre en mi vida. Te pido que la transforme y la selle. En el nombre de Jesús. Amén. Quédate un momento más. Espíritu Santo, te pido que toques a cada persona hoy en este lugar. Te pido por aquellos que han hecho esta oración por primera vez. Llena sus vidas, llena sus mentes, sus corazones, sus emociones.